Bueno, vamos a continuar. Vemos el tema de las hiponatremias, hiposmolares, hipervolémicas. Vamos a revisar el tema de las hipernatremias, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes los valores normales de sodio, ¿no? De 35 a 145 mil equivalentes litro o milimoles litro. Y la hiponatremia hemos establecido que se encontraba por debajo de 135, ¿no? Mil equivalentes litro. Así como la hipernatremia también presenta gradaciones, leve, moderada y severa. Y a medida que vaya aumentando en severidad, también la sintomatología también va a ir aumentando. También a corta temporalidad presentamos nosotros una clasificación, una hipernatremia aguda y una hipernatremia crónica, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Menor o igual a 48 horas agudas, mayor a 48 horas crónica. Entonces, vamos a comprender que este, el mecanismo de la hipernatremia para con el encéfalo, ¿no? Para las alteraciones que va a llevar en el encéfalo. Tenemos aquí esta imagen en la cual podemos ver nosotros un cerebro normal, el cual se le va a exponer a un estado hipertónico. Se le pone un líquido celular ahora hipertónico. Como es hipertónico por ósmosis, por diferencia de presión osmótica, el agua va a fluir del intracelular hacia el extracelular y ese flujo neto de agua lleva a que el volumen celular disminuya, ¿no? Sea una deshidratación celular. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Al igual que vimos en hiponatremia que se da una adaptación rápida, aquí en hipernatremia también se da una adaptación rápida. ¿Qué va a pasar ahora? Las células van a comenzar a captar mayor cantidad de osmoles efectivos de tipo inorgánicos, ¿no? Van a ingresar una mayor cantidad de osmoles efectivos inorgánicos, ¿no? Potasio, sodio, ¿no? Y el ingreso de estos osmoles efectivos va a expandir porque va a ingresar junto con estos también agua. Entonces, esta es la adaptación rápida. Pero después viene la adaptación lenta. A diferencia de la hiponatremia, en la cual botabas el osmol orgánico, en la hipernatremia vas a producir mayor cantidad de osmoles orgánicos. Y esto de aquí va a generar que ingrese mayor cantidad de agua y se expanda aún más la célula, ¿no? Sea una célula de sostén, de la microglia, los astrocitos o un oligodendroglia, o sean las neuronas, ¿no? Entonces, cuando estamos en este estado de hipernatremia ya crónica, ¿no? Cuando ya se produjo una buena cantidad de osmoles orgánicos, aquí ya pasaron las 48 horas. Aquí, si nosotros realizamos una corrección rápida, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo opuesto que ocurría a nivel de la hiponatremia. En la hiponatremia vimos que se da una retracción cerebral. Aquí, como tengo yo una mayor cantidad de osmoles inorgánicos y orgánicos en comparación a un cerebro normal, si yo le meto una solución hipotónica, va a ingresar va a ingresar una mayor cantidad de agua a la célula, llevándome a un edema cerebral. Entonces, la corrección rápida en una hipernatremia crónica me puede llevar a un edema cerebral, ¿no? Pudiendo llevarme aquí a convulsiones e inclusive hasta una hernia cerebral, ¿no? En ese caso también se espera realizar una corrección lenta de lo que viene a ser el estado hipertónico en el que se encuentra el paciente, ¿no? Para evitar el edema cerebral. Entonces, en la hiponatremia se busca evitar lo opuesto, que es la deshidratación cerebral con el síndrome de minimizante osmótico, y en la hipernatremia se busca evitar el edema cerebral para evitar las hernias y las convulsiones. Entonces, el extracelular se va a encontrar hipertónico, va a salir entonces líquido de mis neuronas y de mis células de sostén del cerebro. Esto va a llevar a una retracción cerebral, se deshidrata el cerebro y lo pueden ver. ¿Qué más va a ocurrir, no? Se va a dar una adaptación rápida. ¿Cómo es la adaptación rápida, no? Primero tenemos el estado de hipernatremia. Nuestra célula por el aumento de osmolaridad se va a encoger, ¿no? Se va a deshidratar. Pero se va a dar la adaptación rápida en la cual vamos a favorecer el ingreso de osmoles inorgánicos, como sodio, cloro, potasio. Esto lleva a que la célula aumente de tamaño, un poco más. Y después viene la adaptación lenta, en la cual ya no ingresan, sino se producen osmoles orgánicos que aumentan aún más el volumen celular. ¿Qué es lo que puede pasar? Si yo hago una corrección rápida de esta hipernatremia ya crónica, lo que se va a dar es que ingresan soluciones hipotónicas o isotónicas y la célula va a aumentar su volumen, se va a edematizar. Y eso me lleva al edema cerebral. Entonces lo que tengo que hacer es una corrección lenta
¿Para qué? Para poder darle tiempo a esta célula para botar los osmoles inorgánicos y para botar los osmoles orgánicos y que no se manifieste el edema cerebral. Pero que hablamos de la adaptación inmediata. Aquí están las manifestaciones que podemos nosotros visualizar en una hipernatremia, ¿no? Entonces, que podemos ver en una hipernatremia. Lo más importante recordar, ¿no? El tema de la deshidratación cerebral, la corrección rápida que me lleva el edema cerebral, y el edema cerebral que ya lo dijimos me puede llevar a las hernias, me puede llevar a las convulsiones. Ahora, como complicación de una hipernatremia, como complicación de una deshidratación cerebral, es el hecho de poder lesionar vasos sanguíneos, porque el tejido en general se está retrayendo y puede lesionar los vasos sanguíneos, y me puede llevar a hemorragias intracraneales. ¿No? Riesgo de hemorragias intracraneales viene a ser el tema de la hipernatremia. Ya no estoy viendo ese dato. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen que resume ciertos puntos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una hipernatremia que se presenta de manera aguda, puedo, puedo, este, puedo presentar, puedo presentar una retracción cerebral, una deshidratación cerebral, y puede inclusive hasta llevarme esta hipernatremia a una deminización osmótica. Otro dato, cuando yo corrijo una hipernatremia crónica de forma rápida, puedo llevarle a un edema cerebral, ¿no? Puedo llevarle a un edema cerebral. Entonces, es lo opuesto a la hiponatremia. Recuerda, cuando tengo una hipernatremia aguda, me lleva a edema cerebral, me puede generar hernias, me puede generar convulsiones. Y cuando corrijo de forma rápida y una hiponatremia crónica, me puede llevar a una retracción cerebral y un síndrome desmielinizante osmótico. Aquí tienen ustedes la clasificación que se establece del hipernatremia. Primero tenemos que identificar que esté elevado el sodio y después vamos a evaluar cómo está la volemia del paciente. Está hipovolémica, euvolémica e hipervolémica, ¿no? De las hipovolémicas vamos a revisar lo que se da por sudoración excesiva, por diarreas, por vómitos, ¿no? Por diarreas, por vómitos, por diuréticos y por glucosuria. De las euvolémicas vamos a revisar la diabetes insípida. A detalle vamos a revisar la diabetes insípida. Y de las hipervolémicas vamos a revisar las que se dan por un exceso en la producción de mineralocorticoides, como el hiperaldosteronismo primario, uno de estos conocido como el síndrome de Cohn, que es una tumoración de células que produce maltosterona, y lo que viene a ser la enfermedad de Cushing, ¿no? La enfermedad de Cushing, ¿no? En el cual tenemos un tumor que secreta gran cantidad de ACTH y que produce una gran cantidad de cortisol, ¿no? Bueno, vamos ahora sí a revisar las hipernatremias hipovolémicas de causa extrarrenal, ¿no? ¿Qué es lo que va a darse aquí? Tenemos en consideración que el volumen de agua que se está perdiendo va a ser mayor, va a ser superior al volumen de agua que estamos tratando de reponer. Y eso de aquí va a elevar la concentración de sodio. Podemos tener, por ejemplo, una elevada frecuencia en las pérdidas de los vómitos, una elevada frecuencia de pérdidas en las diarreas, ¿no? Cuando la frecuencia es muy elevada, no vamos a dar tiempo para el tema de la reposición y esto puede llevar a un aumento de la concentración de sodio, a una hipernatremia, ¿no? Por ese motivo, digamos, en las diarreas por Vibrio cholerae, que son diarreas muy frecuentes, pueden ver ustedes que sí, puede encontrarse asociado a la hiponatremia, por el tema de la caída de volumen circulante efectivo, pero también en algunos casos se puede ver hipernatremias. Otro dato importante que puede llevar mi hipernatremia en un paciente viene a ser la disminución o abolición del estímulo de la sed, ¿no? ¿Por qué? Porque disminuye el ingreso de fluidos hipotónicos, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que se encuentran intubados en coma, ¿no? Estos pacientes han perdido lo que viene a ser el estímulo de la sed. Entonces pueden estos presentar hipernatremias, ¿no? Otros pacientes que pueden encontrarse comprometidos su ingreso de líquidos hipotónicos, los pacientes con demencia, los abuelitos, ¿no? Y también los neonatos, porque ellos dependen, ¿no? Son dependientes, ¿no? Del cuidador. Con relación a las diarreas, podemos tener un tipo de diarrea que se conoce como las diarreas osmóticas. Las diarreas osmóticas, recuerden, se dan por la presencia de solutos que actúan como osmoles efectivos a nivel del tracto gastrointestinal, no se pueden absorber o se absorben de manera pobre
y llevan pues a la retención o a la extracción del líquido hacia lo que viene a ser la luz de trato gastrointestinal, generando pues una disminución de agua a nivel del extracelular, ¿no? Llevándonos a una concentración del sodio con la respectiva hipernatremia. Tenemos también lo que viene a ser la pérdida de fluidos hipotónicos, como lo que viene a ser el sudor y nuestras pérdidas insensibles, ¿no? Cuando hablamos de sudor, estamos hablando del líquido que sale de la glándula sudorípara, que después de esto en la superficie de la piel se evapora. Em, Esto puede estar dándose, por ejemplo, en los deportistas, ¿no? La gran pérdida de sudor, sin una reposición adecuada, puede llevarnos a una hipernatremia. Pero recuerden que tenemos también las pérdidas insensibles, ¿no? En la piel, en la cual, recuerden, la glándula sudorípara elimina en un estado líquido que luego se evapora. Pero tenemos nosotros que podemos tener evaporación, ¿no? Del agua a partir de la misma epidermis, ¿no? Que es una pérdida, en este caso sí es insensible. El sudor es una pérdida sensible y la evaporación que se da del líquido que está en la epidermis, ¿no? Es una pérdida insensible. Podemos también tener esta situación. Y otro ejemplo de pérdida insensible, que es algo que estoy experimentando en este momento, que está aumentado, viene a ser la pérdida de vapor de agua que se da al momento de hablar, al momento de respirar, ¿no? En este caso yo sí lo tengo aumentado porque estoy dando un montón. Ahora, estas pérdidas insensibles de la piel van a aumentar ¿en quiénes? En los quemados. ¿Por qué motivo? Porque recuerden que el epidermis tiene un efecto aislante, ¿no? Al momento de quemarse el epidermis y perderse esta capa aislante, va a comenzar a evaporarse con mayor facilidad lo que viene a ser los líquidos que estarían aquí ubicados en la dermis, ¿no? O en todo caso, la misma epidermis es que se pierde únicamente, digamos, el estrato córneo, aumenta lo que viene a ser las pérdidas insensibles. Y esto puede llevar a estados de hipernatremia en grandes quemados. ¿Está? Vamos a ver los grandes quemados. Acabamos de mencionar que tenemos en los grandes quemados el problema del aumento en la evaporación, ¿no? ¿Por qué? Porque se está perdiendo esta capa protectora del epidermis, ¿no? Principalmente el estrato córneo, que está llevando a una mayor evaporación del líquido, ¿no? Y esto está aumentando las pérdidas insensibles, se está perdiendo mayor cantidad de agua y esto me lleva a una concentración, ¿no? A una concentración de la osmolaridad, a una concentración del sodio, a una hipernatremia. No se olvide que como aumenta la evaporación, está también perdiéndose, aparte del líquido, calor, ¿no? Y me lleva a una hipotermia. Y como se está perdiendo el líquido, eso también me puede llevar a una hipovolemia. ¿Por qué la fuga capilar? Porque habíamos dicho que los grandes quemados pues, estaban en un estado de inflamación sistémica que podía aumentar la permeabilidad capilar y también te podía disminuir aún más el volumen circulante efectivo, ¿no? Y la volemia. Seguimos, bajo ingreso de líquidos, podemos tener en los neonatos, en los adultos mayores, especialmente que tengan demencia o que tengan alguna limitación física, ¿no? Quizás un ACV o que tengan Parkinson, ¿no? Estos pacientes van a requerir de la adecuada ingesta de líquidos dependiendo de los cuidadores, ¿no? Y también los pacientes intubados, ¿no? Son pacientes que tienen bajo ingreso de líquidos hipotónicos en los cuales pues puede identificarse una hipernatremia. La misma sudoración lo hemos mencionado a través del ejercicio, ¿no? Que no tiene una reposición adecuada de líquidos, puede llevarnos a una contracción hiperosmolar con una respectiva hipernatremia. Pasamos ahora al tema de las diarreas osmóticas. En las diarreas osmóticas, importante recordar este medicamento de aquí que viene a ser la lactulosa, ¿no? La lactulosa. Ese es un, este, un laxante que va a actuar de forma osmótica, ¿no? Que tiene un efecto osmótico en el tracto gastrointestinal. Importante recordar, ¿no? Que nos puede llevar a una diarrea osmótica. Entonces, aquí tenemos nosotros esta imagen que representa el tracto gastrointestinal. Tenemos aquí nosotros nuestra vena porta, tenemos aquí el hígado y estamos ante un paciente que tiene cirrosis hepática, ¿no? Pues en este paciente que tiene cirrosis hepática se le está dando lactulosa, ¿no? La lactulosa tiene un rol importante, ¿no? Porque a nivel de las bacterias va a estimular la producción de lactato y junto con esto los hidrogeniones. Va a acidificar, como ven ustedes, la luz del tracto gastrointestinal. Esto nos va a poder nosotros retener lo que viene a ser el amonio, ¿no? Al hecho de darle un hidrogenio más para que de NH3 se forme NH4. Este NH4 ya no se puede absorber, ¿no? Y de esta forma estamos evitando
o estamos disminuyendo las concentraciones de amonio y estamos ayudando a disminuir la toxicidad cerebral, ¿no? Es por eso que se da esto para el tema de la encefalopatía hepática, ¿no? Para poder tener esta amonio. ¿Quién se encarga de agarrar la lactulosa y poder formar lactato? Las bacterias de tracto gastrointestinal son las que nos van a ayudar, ¿no? Y la lactulosa de por sí, ¿no? Se va a encargar de disminuir la absorción de agua, ¿no? Porque es un diurético, disculpen, porque es un laxante osmótico, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, este efecto va a evitar que se pueda absorber líquidos y esto de aquí va a concentrar la osmolaridad y concentrar el sodio, ¿ya? Lo mismo para que puedan ver aquí la lactulosa, ¿no? Y esto de aquí va a aumentar la actividad osmótica de la luz del tracto gastrointestinal, aumenta lo que viene a ser la cantidad de líquido en la luz del tracto gastrointestinal y esto genera una diarrea de tipo osmótica, ¿no? Como dijimos, te aumenta la osmolaridad, te aumenta la concentración de sodio. Entonces, tratamiento para la encefalopatía hepática por este mecanismo que estamos visualizando, ¿no? De atrapar, de retener el amonio, ¿no? Por acidificar la luz del tracto gastrointestinal, produciendo mayor cantidad de hidrogenados. Muy bien, nos vamos ahora a las hipernatremias hipovolémicas de causa renal. Para esto, un diurético importante que es el diurético conocido como manitol. Este es un diurético osmótico. Estamos nosotros aquí en lo que viene a ser la región del túbulo contorneado proximal. También va a actuar en lo que viene a ser el asa descendente delgada de Henle, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Aquí va a estar nuestro manitol. Y el manitol, como es un osmol efectivo del extracelular, esto quiere decir que no se va, por así decirlo, a reabsorber, ¿no? No va a atravesar la membrana, no va a ingresar al intracelular. Lo que va a hacer es retener el agua, ¿no? Y favorecer también una mayor reabsorción de agua. Entonces, por eso tiene un efecto diurético, porque retiene una mayor cantidad de agua, ¿no? En lo que viene a ser los túbulos y aumenta la diuresis, ¿no? Entonces ayuda a la pérdida de agua, reduce el volumen intracelular, ¿no? Trae agua del intra hacia el extra, ¿no? Porque tiene una elevada osmolaridad esta región del túbulo, ¿no? Y esto de aquí puede llevarnos a una hipernatremia, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque esta agua del intracelular se va a compensar con el ingreso de agua del intersticio y me termina generando una contracción del extracelular cuando ya sale el manitol. Me termina desencadenando un estado de hiperosmolaridad y de hipernatremia. Tenemos ahora los diuréticos de ACE. Habíamos comentado que los diuréticos de ACE, como la furosemida y la torsemida, bloqueaban ese importador sodio 2-cloropotasio. Ahora, el bloqueo de ese importador sodio 2-cloropotasio lo que va a hacer es afectar la osmolaridad del intersticio renal, ¿no? Y al afectarme la osmolaridad del intersticio renal, lo que va a hacer es disminuir su osmolaridad. Si disminuye la osmolaridad del intersticio renal, esto va a terminar afectando la reabsorción de agua libre a nivel del colector. ¿Por qué? Porque si disminuye la osmolaridad del intersticio, esto de aquí va a evitar que por ósmosis haya disminuye el flujo neto de agua de la luz tubular hacia el intersticio. Entonces disminuye la reabsorción de agua libre. Si disminuye la reabsorción de agua libre, esto quiere decir que se va a comenzar a concentrar el sodio. Y es por ese motivo que los diuréticos de ASA me exponen a mí a una hipernatremia, ¿no? Como lo habíamos estado comentando previamente, ¿no? Por una dilución del intersticio, ¿no? Por una dilución del intersticio. ¿Tá? Interfieren con la capacidad de concentración del intersticio medular y aumenta la eliminación de agua libre. No se va a poder reabsorber el agua libre y aumenta su eliminación. Esto me permite concentrar lo que viene a ser el sodio y la osmolaridad. Vamos a las hipernatremias euvolémicas de tipo renal, ¿no? Para esto viene ahora sí la diabetes insípida, ¿no? Tenemos entonces nosotros dos tipos de diabetes insípida. Una diabetes insípida central, en la cual el problema va a estar en una disminución o en una ausencia en la liberación de hormona antidiurética, ¿no? Y aquí tenemos una serie de etiologías asociadas, ¿no? Traumatismo craneoencefálico, una cirugía, ¿no? Podemos también estar hablando de tumores, ¿no? Que limiten lo que viene a ser
limiten lo que viene a ser la liberación de hormona antidiurética, ¿no? Hemorragias intracraneales también pueden llevarlo, infecciones, vean ustedes, ¿no? Predominantemente a nivel cerebral pueden también llevar a diabetes insípida. Entonces, lo que podemos ver al final es una disminución en la liberación de lo que viene a ser la diabetes insípida. Puede ser también un daño a nivel de estas neuronas magnocelulares, ¿no? De causa también inmune, ¿no? También podría ser otra causa. Entonces, ahora viene el otro tema. Hemos visto la diabetes insípida general, está afectando lo que viene a ser la liberación, la producción de la hormona antidiurética, ¿no? A nivel central. Ahora viene la diabetes insípida periférica o también llamada renal, ¿no? Esto se llama diabetes insípida central o cerebral, ¿no? Es diabetes insípida periférica o renal. Pues aquí tienen ustedes unas cuantas causas. De estas causas, las que me gustaría que ustedes puedan recordar es la hipercalcemia. La hipercalcemia puede llevarte a diabetes insípida y otra parte viene a ser la intoxicación por litio, ¿no? La intoxicación por litio. Patologías que tienen hipercalcemia te pueden desencadenar diabetes insípida y pacientes que estén consumiendo litio, por ejemplo, los que tienen trastorno bipolar, pueden también presentar una diabetes insípida. Vamos a ver la diabetes insípida inducida por litio. Primero, nos tenemos que preguntar, ¿no? Bueno, eh, ¿cómo se da eso es a nivel renal? Entonces, ¿cuál es la célula que se está afectando? La célula que presenta el receptor de vasopresina para la hormona antidiurética. ¿Cuál es esta? La célula principal. Ahora, nos tenemos que preguntar, ¿cómo va a ingresar el litio a la célula principal? Lo hace a través de los canales ENaC. Ingresa a través de los canales ENaC. ¿Quién ingresaba a través de los canales ENaC de manera normal? El sodio. Entonces, aquí el litio va a ingresar a través de los canales ENaC a la célula principal. ¿Por qué motivo? Porque eh, hay una mayor afinidad de litio para los canales ENaC en comparación al sodio. ¿Cuál es la célula del epitelio colector? La célula principal, la que hemos estudiado. ¿Cómo actúa el litio dentro de la célula principal, ¿no? Va a realizar esto, inhibe a la quinasa de glucógeno sintasa 3 beta, la que hemos estado viendo en la parte de generalidades, ¿no? GSK3 beta, ¿no? Entonces, al inhibir el litio, vamos a evitar de que esta quinasa de glucógeno sintasa 3 beta puede ejercer sus funciones, ¿no? Dentro de esto viene a ser favorecer la expresión de las acoporinas de tipo 2. Un poquito, que hubo un lapsus mío. Ya, aquí está. Entonces tenemos aquí una célula principal. ¿Y qué es lo que podemos ver nosotros? Podemos ver acá que tenemos a la quinasa de glucógeno sintasa 3 beta. Esta quinasa de glucógeno sintasa 3 beta tiene la función de mantener, ¿no?, de manera adecuada lo que viene a ser las acoporinas. Cuando esta quinasa de glucógeno sintasa 3 beta es inactivada por lo que viene a ser el litio, va a comenzar a darse un proceso de eh, destrucción de las acuaporinas, ¿no? De endocitosis y destrucción de las acuaporinas, que termina disminuyendo la cantidad de acuaporinas tipo 2 disponibles para reabsorber agua libre. No se reabsorbe agua libre y ¿qué es lo que va a pasar? Vas a comenzar a eliminar una orina mucho más diluida, ¿no? Vas a tener poliuria con una baja osmolaridad y con una baja concentración de sodio, ¿no? Eso es algo que se va a experimentar, ¿no? Ahora, otro dato importante, aquí tenemos a un receptor que se llama Cas-R, que es el receptor calcio sensible, ¿no? Entonces, cuando tenemos un estado de hipercalcemia, este receptor Cas-R va a favorecer la formación de autofagosomas que endocitan a las acoporinas y permiten que se dé la destrucción de estas acoporinas, ¿no? Si se destruyen nuestras acoporinas, pues disminuye la capacidad de reabsorber agua, ¿no? Y también por ese motivo entramos en una diabetes insípida periférica. Importante recordar el tema de la hipercalcemia y el tema de la intoxicación por litio que bloquea la quinasa de glucógeno sintasa 3 beta. ¿Ya? Entonces aquí tienen la toxicidad por litio, ingresa por los canales ENaC, se acumula en la célula principal y va a generar mecanismos de resistencia para la actividad de la hormona antidiurética, ¿no?
Lo importante que deben recordar es esto, una de mayor degradación de las acoporinas tipo 2. Ok, vamos ahora a explicar diabetes insípida nefrogénica por hipercalcemia, que ya lo mencionamos previamente. Entonces, tenemos aquí nosotros un estado fisiológico, concentraciones de calcio normales de la cara, la cara apical, ¿no? La cara luminal. Y cuando tenemos nosotros concentraciones de calcio normales, este KCR no se va a hiperestimular. Pero cuando tenemos demasiado calcio, este KCR se estimula. ¿Y qué es lo que va a hacer? Al estimularse va a generar una fagocitosis de lo que vienen a ser las acoporinas. Fagocitosis, autofagosoma, con destrucción de estas acoporinas tipo 2 y disminuye pues la cantidad de acoporinas tipo 2. Disminuye la cantidad de acoporinas tipo 2 y el paciente se expone a una diabetes insípida nefrogénica por hipercalcemia, ¿no? Ya sabemos, si se reabsorbe, si disminuye la reabsorción de agua libre, ¿qué va a pasar? Hay una contracción hiperosmolar, ¿no? Porque no estoy resolviendo agua libre, disminuye la reabsorción de agua libre, una contracción hiperosmolar en el paciente que presenta diabetes insípida. ¿Qué otra cosa más se va a presentar? El paciente va a tener poliuria, un volumen urinario mayor a 3 litros en 24 horas. Esta poliuria va a tener una baja osmolaridad, ¿no? Porque está eliminándose una gran cantidad de agua libre. Ya no se olviden de ese dato. Bueno, para poder diagnosticar lo que viene a ser el tema de la diabetes insípida, se utiliza lo que viene a ser la prueba de restricción hídrica, ¿no? La prueba de restricción hídrica cuenta de lo siguiente, ¿no? De privar al paciente del consumo de agua. Durante la prueba de restricción hídrica tenemos nosotros que tomar una serie de variables, una serie de características del paciente. Se toman antes de iniciar la prueba y se van tomando cada cierto tiempo durante la prueba. Entonces, ¿cuáles son? Uno, volumen urinario en 24 horas, ¿no? Tenemos que determinar cuánto es el volumen urinario que tiene. ¿Está en poliuria? ¿No? Porque se supone que es una manifestación de la diabetes insípida. Dos, tenemos que evaluar la orina, un examen bioquímico de orina. ¿Cuál es su osmolaridad? ¿Cuál es la concentración de sodio? ¿No? ¿Y qué otros osmoles podemos identificar dentro de esa poliuria? Puede ser que no sea una poliuria hiposmolar, puede ser que sea una poliuria hiperosmolar, ¿no? Un examen de sangre, ¿no? Para poder ver cómo está la osmolaridad del plasma, para poder ver cómo está la concentración de sodio en el plasma. Y al iniciar el peso en kilos, ¿no? Porque si vamos a tener una restricción hídrica, el paciente va a estar perdiendo, si tiene diabetes insípida, gran cantidad de peso, va a perder peso por la orina, ¿no? Por el aumento del flujo urinario. ¿Cuál es la utilidad de la prueba de restricción hídrica? Aquí está. Nos permite diferenciar una diabetes insípida de una polidipsia primaria, ¿no? Y la polidipsia primaria habíamos dicho nosotros que era ese trastorno psiquiátrico en el cual tenías un paciente que estaba tomando grandes volúmenes de agua, ¿no? De manera patológica. ¿Por qué pedimos el volumen urinario en 24 horas? ¿Está? Para determinar la presencia o ausencia de poliuria, ¿no? Para ver si es que está orinando un montón o no está orinando un montón, ¿no? Ahora, en lo que es la prueba de restricción hídrica, em, antes de la prueba de restricción hídrica se puede también tomar otra prueba, ¿no? Se puede tomar otra prueba que nos puede ayudar a diferenciar lo que viene a ser una diabetes insípida central de una diabetes insípida periférica, que viene a ser la prueba de la copeptina, ¿no? Aquí tienen ustedes a la prepro hormona antidiurética, ¿no? Que tenía al péptido señal, tenía la neurofisina 2, termina la vasopresina y tenía la copeptina. Aquí está la prohormona antidiurética que tiene la vasopresina, neurofisina y copeptina. Y de ahí la prohormona convertasa, las partes, ¿no? En las vesículas que ya están aquí, está dentro de la vasopresina, la neurofisina y la copeptina. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene una diabetes insípida periférica, significa que la hormona antidiurética va a estar bien, pero por algún motivo el riñón no va a poder, digamos, actuar en base a esa elevación de hormona antidiurética, ¿no? Entonces va a haber una buena cantidad de hormona antidiurética en sangre y voy a evidenciar entonces una elevada cantidad de copeptina, porque cuando se libera la antidiurética, se libera también la copeptina. A diferencia, pues, que sea una central, ¿no? En una central, ¿qué cosa esperaría yo identificar? Esperaría identificar una baja cantidad de hormona antidiurética,
¿no? Pues porque el problema está en la producción, secreción de la hormona antidiurética a nivel central. Y también, pues, con la copeptina está evidenciando que la copeptina también esté disminuida. Ahora, en los pacientes que tengan polidipsia primaria, ¿qué esperaría encontrar? Como el paciente está tomando agua por gusto, la hormona antidiurética en este paciente se encuentra inhibida, se encuentra disminuida. Esto quiere decir que esperaría una copeptina también disminuida porque la secreción de antidiurética estaría también baja, ¿no? Pues porque no quiere activar la antidiurética. Si estoy metiendo demasiada agua, ¿para qué voy a querer absorber agua libre, no? Entonces, estaría también baja la copeptina en estos pacientes. Y esto me podría ayudar a mí, esta precopeptina, a diferenciar entre un paciente que tiene diabetes insípida periférica versus un paciente que tiene diabetes insípida central y también el paciente que tiene polidipsia. Entonces, los pacientes con diabetes insípida central y polidipsia van a presentar una copeptina baja y los pacientes que tengan diabetes insípida periférica van a tener una copeptina alta. Aquí está lo que acabamos de comentar, ¿no? Aquí está la copeptina que se está tomando antes de lo que viene a ser la prueba de restricción hídrica. Nótese aquí como en la diabetes insípida nefrogénico periférica, la copeptina está elevada, y como en lo que viene a ser diabetes insípida central o en la polidipsia primaria, la copeptina está disminuida, ¿no? Porque la producción secreción de ADH en estos casos estaría disminuida, ¿no? Bien, entonces, antes de la prueba nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué la osmolaridad plasmática estaría en 287 miliosmoles litros, ¿no? Una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué estaría dentro de los valores normales, ¿no? ¿Por qué? Porque este paciente no ha perdido lo que viene a ser el reflejo de la sed, ¿no? No ha perdido el estímulo de la sed. Esta variable controlada sed no se ha perdido. Está teniendo estas reposiciones de líquido hipotónico, no sea periférica o sea central, está teniendo estas reposiciones y le ayuda a mantener la osmolaridad entre los límites normales, ¿no? Si bien está orinando un montón, también está tomando un montón de agua y eso le ayuda a mantenerse entre los límites normales, ¿no? ¿Cómo se llama esta sed excesiva? Polidipsia, ¿no? ¿Cómo define poliuria y qué valor me permite diagnosticar en un adulto? ¿No? Poliuria, vamos a trabajarlo así, más de 3 litros en 24 horas, ¿no? Y también otras definiciones, ¿no? Pero para mí lo más importante es esto, ¿no? En un adulto, mayor a 3 litros en 24 horas. Muy bien. ¿Por qué pedimos el examen de orina en 24 horas? Porque queremos evaluar la orina. Uno, para poder determinar la osmolaridad urinaria. Tenemos que medir los osmoles, ¿no? Pero la osmolaridad urinaria la podemos dividir de dos formas: menos de 100 milosmoles litro, entre 100 a 300 milosmoles y mayor a 300 milosmoles litro. Cuando es menor a 100 milosmoles será una diuresis de tipo acuosa. Cuando está entre 100 a 300, eso se llama diuresis mixta. Y cuando es mayor a 300 milosmoles le llamamos una diuresis de tipo osmótica, ¿no? Entonces, em, una poliuria, ¿no? Que tenga una diuresis, una osmolaridad menor a 100 milosmoles, es casi distintiva de una diabetes insípida, ¿no? Sea central o sea periférica. Cuando es una diuresis mixta entre 100 a 300, pues la verdad no sabemos si es que estamos ante una diabetes insípida o no. Y cuando tenemos una diuresis osmótica, esto sí ya es indicativo que la poliuria no es por la diabetes insípida, sino es de otra causa, ¿no? Entonces, estas dos aquí primeras que hemos visto, pues deben de pasar por la prueba de restricción hídrica para poder determinar si estamos ante lo que viene a ser una diabetes insípida o una polidipsia primaria, ¿no? Y esta diuresis mixta, pues al final puede ser que no sea ni una polidipsia primaria ni una diabetes insípida, sino que más bien sea la poliuria de otra causa, ¿no? Entonces, por ese motivo también tenemos nosotros que medir los osmoles. ¿Qué osmoles son los que medimos, no? Aquí están. Medimos la glucosa, medimos si es que hay mannitol o no, o si es que hay un exceso de sodio, como normalmente lo vamos a estar viendo en síndrome de cerebro hiperdorsal, ¿no? Tener poliuria y un exceso de sodio. Las glucosurias, que también los vamos a ver en los pacientes que tienen cetoacidosis diabética, que tienen el síndrome de hiperglicemia hiperosmolar, ¿no? El síndrome hiperosmolar hiperglucémico, ¿no? Entonces, esto también se tiene que medir, ¿no? Específicamente si es que tienes una diuresis de tipo osmótica. Entonces, esta prueba de resolución hídrica se utiliza pues con la finalidad de poder distinguir entre una diabetes insípida de una polidipsia primaria.
Esto ya que lo hemos visto, lo del agua corporal total, ya sabemos cuál es la fórmula, ¿no? Según hombre, según sea mujer. Y tenemos que saber, pues, ¿no? por qué vamos a pesar a la persona, ¿no? Porque tenemos que comparar el antes y el después, ¿no? Ver cuánto peso está perdiendo esta persona antes de que inicie la prueba y durante las mediciones que vamos a realizar de la prueba. ¿Por qué motivo? Porque el paciente con diabetes insípida va a perder de manera brutal agua, ¿no? Sin importarle lo que viene a ser mantener el agua corporal total del paciente. A diferencia de la poliemia primaria, el paciente va a decir, tengo sed, tengo sed, tengo sed, pero la pérdida de peso a medida que inicia la prueba ya no va a ser tanta como la de una diabetes insípida, ¿no? En ahora, ¿no? ¿Qué se mide durante la prueba y cada cuánto tiempo, ¿no? Medimos la osmolaridad del plasma cada 2 horas, medimos la osmolaridad urinaria también, y tomamos el peso junto con la osmolaridad urinaria cada hora, ¿no? Cuando usted dice hasta aquí nomás dura la prueba, ¿no? Cuando la osmolaridad plasmática sea mayor a 300 milismoles, ¿no? Estamos en un estado de hiperosmolaridad. Cuando la pérdida del peso corporal sea igual o mayor al 5%, ahí también se detiene. Y cuando la osmolaridad urinaria se encuentre mayor a 800 milismoles litro, ¿no? Cuando se encuentre mayor a 800 milismoles litro. ¿Por qué motivo la detengo en las dos primeras? Porque aquí ya me está diciendo una cosa, ¿sabes? Estamos perdiendo todavía en esta prueba tanta agua que no le importa a la condición que tiene el paciente llevarlo hasta un estado de hiperosmolaridad y no le importa al paciente llevarle una pérdida considerable corporal total. Por lo tanto, aquí estamos muy probablemente en una diabetes insípida, que puede ser tanto nefrogénica o puede ser central. Y cuando la osmolaridad urinaria está mayor a 800, pues decimos lo siguiente, ¿no? Aquí este paciente, su riñón sí está concentrándome bien la orina. Por lo tanto, no puede ser una diabetes insípida, tiene que ser una polidipsia primaria. ¿Ya? O sea, diabetes insípida y polidipsia primaria. Ahora bien, ¿cómo diferencia una diabetes insípida central y una diabetes insípida nefrogénica? Realizamos la prueba de la desmopresina, ¿no? La desmopresina que puede ser por vía nasal, endovenosa, intramuscular o subcutánea. La desmopresina es un análogo de la hormona antidiurética. Si yo le doy desmopresina, o sea, le doy hormona antidiurética y me responde, obviamente estoy sospechando de un síndrome de diabetes insípida de tipo central, ¿no? Eso quiere decir que hay poca hormona antidiurética y de la desmopresina, el análogo iba a actuar porque el riñón está bien, si responde. Pero si no hay respuesta, eso me orienta a una diabetes insípida de causa nefrogénica. O sea, si había hormona antidiurética que estaba funcionando adecuadamente, pero el riñón no responde a esa hormona antidiurética. Entonces, si yo doy desmopresina, que será una hormona antidiurética, por vía nasal, endovenosa, intramuscular o subcutánea, y no hay respuesta, asumo que es una nefrogénica, ¿no? Vemos el tema de la presión, disculpen, de la osmolaridad plasmática y la osmolaridad urinaria. ¿Cómo, cómo es que vamos a ver cuándo es central, ¿no? Para decir que si hay respuesta, voy a ver que la osmolaridad plasmática va a comenzar a bajar, ¿no? Aquí estábamos diciendo que en la diabetes insípida me aumenta la osmolaridad, pero si le doy desmopresina, que es una hormona antidiurética análoga, esta va a comenzar a reabsorber en una central utilizando un riñón que está sano, absorbe mayor cantidad de agua libre y me comienza a diluir la osmolaridad del plasma. Y como está recibiendo agua libre de la orina, me comienza a aumentar la osmolaridad del plasma. En el caso que no hay respuesta, ¿qué ocurre? La osmolaridad del plasma se va a mantener alta y la osmolaridad urinaria va a seguir baja. Nos vamos a ver esta imagen que nos va a hablar acerca de por qué motivo doy un diurético en el tratamiento de la diabetes insípida. Bueno, va a decir, profesor, este paciente ya está orinando un montón. ¿Por qué le voy a dar un diurético para que orine más, ¿no? Van a ver ustedes que sean anestesidos. ¿Por qué motivo se da esto, no? Entonces, tenemos este paciente que está perdiendo una gran cantidad de agua, ¿no? Una gran cantidad de agua. Tenemos aquí el túbulo contorneado distal y tenemos aquí el importador sodio-cloro. Se va a bloquear el desimportador sodio-cloro a través de las tecidas, ¿no? Y el bloqueo de lo que viene a ser el tema de este importador va a llevar a que se dé una mayor pérdida renal de sodio, ¿no? Se va a dar una mayor pérdida de sodio, va a aumentar también lo que viene a ser la pérdida de
líquidos. Esto va a terminar llevando a una contracción del líquido extracelular. Como sea una contracción del líquido extracelular, la tasa de filtrado glomerular también disminuye, ¿no? Disminuye la tasa de filtrado glomerular. Y aquí viene este dato importante que lo habíamos comentado también en el tema de generalidades, que cuando disminuye lo que viene a ser el volumen circulante efectivo, disminuye también la cantidad de sangre que supuestamente le está llegando al glomérulo, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar lo que viene a ser la presión oncótica a nivel de los capilares peritubulares y va a disminuir la presión hidrostática a nivel de los capilares peritubulares. ¿Esto a qué va a llevar? Va a llevar a una mayor reabsorción de agua y de electrolitos a nivel de túbulo contorneado proximal. Entonces estamos aumentando la reabsorción a nivel de túbulo contorneado proximal antes de que pase pues por esta región donde tenemos el problema de una mayor reabsorción de agua libre. Entonces aquí ya estamos ayudando a reabsorber mayor cantidad de agua y de sodio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí a las porciones terminales donde está dándose el problema de las células principales que no responden o que no reciben hormona antidiurética, va a llegarle una menor cantidad de agua y una menor cantidad de solutos. ¿Esto qué cosa va a terminar generando? Va a terminar generando que disminuya la cantidad de solutos y la cantidad de agua que vamos a evidenciar en la orina. Y por ese motivo es que damos las tiacinas, para exponer al paciente a una contracción, ¿no?, del líquido extracelular que termine favoreciendo una mayor reabsorción a nivel del túbulo contorneado proximal, aumentando la presión oncótica de los capilares peritubulares y disminuyendo su presión hidrostática, y a través de esta diferencial osmótica favorecer una mayor reabsorción de electrolitos y de agua, y disminuir la cantidad de electrolitos y de agua que le llegan a las porciones que se encuentran afectadas. De esta forma disminuimos lo que viene a ser el volumen urinario, ¿no? Y también de esta forma, pues evitamos que se pierda agua libre. Este viene a ser el mecanismo de por qué usted da tiacidas en una diabetes insípida. Muy bien, vamos a sacarnos aquí un ratito. Tengo que hacer unas cosas, un segundito.